Por fin, en el espacio, se abrió un hueco profundo desde donde mirarnos. Estamos asombrados al vernos desde lejos. Nos contemplamos y somos otros, no los mismos de ayer ni de mañana. Somos estos, los de ahora. Es difícil reconocer en estas sombras nuestras sombras, en estas voces nuestras voces. Son ajenos los cuerpos ausentes, las palabras marchitas y las sonrisas. Cansados nos vemos desde las galaxias. Nuestro movimiento es tan leve que parece flotar extraterrestre la imagen tierna del humano. Tú estás entre mis brazos. Alrededor de la guerra yo trato de salvarte. Los satélites se cruzan y casi chocan. Cuando el beso muerde la carne ajena, que es también mi carne. Después de tantos años de hablar de cine y teatro, nunca me enseñaste estos versos. Qué alegría que después de más de 20 años, estos textos engavetados vean por fin la luz. Román, mi querido Román. Empezaste en teatro en 1952 como dramaturgo y dirigiendo más de 20 obras. Luego en cine dirigiste en 1959 Caín adolescente y desde entonces no has parado, dirigiendo más de 23 largometrajes y aún hoy, a tus 89 años, estás preparando uno nuevo. En televisión has dirigido y escrito unitarios y telenovelas, y por todo esto has recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro en 1984 y el Premio Nacional de Cine en 1990. También has sido condecorado con la Orden Andrés Bello en su primera clase y la Orden al Mérito primera clase y miles de homenajes a nivel nacional e internacional. Pregunto, ¿qué pasará ahora que existes como poeta? Te quiero, querido. Hola, mi nombre es Edgar Roca, yo soy realizador audiovisual, gran amigo del maestro Chalbó, y estoy honrado en presentar el día de hoy su poemario, Fuera de Cámaras, un libro gestado en mucho tiempo, por casi 40 años. Me voy a permitir leer lo que es la presentación que escribí para el libro y seguidamente un poema, el poema número 2, que va a ser parte forma parte del libro. Comienzo. En mi vida he leído algunos poemas, sobre todo de García Lorca y uno que otro de poetas venezolanos, sobre todo como ejercicios académicos, como simple exploración intelectual. Cuando me encargaron de presentar este libro, lo asumí como un golpe de suerte, una posibilidad única para alguien que no es un poeta, que no consume usualmente poesía y que probablemente sea un total desconocido para el mundo cultural y artístico o intelectual de Venezuela. Aún así, puedo decir con mucha propiedad que soy uno de los realizadores e investigadores de cine venezolano que más conoce la carrera y la persona del maestro Román Chalbó. Nos conocimos en 2012 gracias a una entrevista que le hice para una cátedra en la Escuela de Cine donde estudiaba. Aquel encuentro fue el inicio de una amistad que se mantiene hasta nuestros días. Fue mi jefe, fue mi mentor en mis primeros 3 años en el medio cinematográfico y luego mi gran amigo
con quien compartimos el gusto por la literatura y principalmente por el cine, y luego de iniciar mi carrera como director, yo puedo decir que podría ser prácticamente su biógrafo y, si Dios quiere, productor de su próxima película. Inicialmente pensé en cómo abordar esta presentación y casi de inmediato decidí aplicar el pragmatismo del maestro Chalbaud, ese pragmatismo que me ha enseñado a mí y a otras generaciones. Yo conozco el texto totalmente, pues desempolvamos estos poemas escritos con una tinta que se corría por las hojas y que estaban unidos por un sujetador oxidado. Al leerlo, por conocer de la vida del maestro, identifico que datan de inicios de los años 80, casi a finales de los 80 y de finales de los 90. Estos textos habían sido engavetados al no conseguir ser publicados en aquella época. Después de terminados, tenemos más de 20 años esta oportunidad de leer el sentir poético de este artista venezolano que comenzó a escribir poesía desde su juventud, por allá en la década de los 50, pero que ya en la madurez decidió seleccionar lo mejor de su periodo vital, o más vital, como cineasta, como dramaturgo y como artista en general. El hombre que escribió estos poemas ya había entregado a la cinematografía nacional clásicos como La quema de Judas, como Caín adolescente, como incluso el guión de aquella película Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein, que el maestro adaptó la novela de Miguel Otero Silva, hizo el guión cinematográfico. Esta es además una película que inaugura lo que es uno de los mejores periodos del cine nacional. Es impactante leer y relacionarlos con los dos momentos en el que el maestro decidió vivir fuera del país. Estos textos van del 81 al 88. En el 81 el maestro decide vivir en Nueva York. En el 88, por trabajo, decide vivir en Puerto Rico. Ya para el momento de estos textos, de estos poemas, el maestro tenía 14 películas encima, se había convertido en el cineasta venezolano merecedor de una retrospectiva en un festival clase A, como el Festival de San Sebastián. Aquello ocurrió en el año 1985. También en esa etapa dirigió otros clásicos taquilleros como Cangrejo 2, y su película preferida, la poética Oveja Negra. Y esto último es el rasgo final de lo que hablamos. El sentir del maestro era toda poesía en el año 1989, un año en el que comenzó un cambio profundo en nuestra sociedad, y los artistas, los pensadores, los intelectuales la vivían con introspección, con poesía, como en el caso del maestro. Las motivaciones siempre son variadas, pero en la lectura podemos identificar fácilmente algunos rasgos de estas motivaciones. Y aquí, con permiso de los poetas, decidimos usar la poesía de lo que descubrimos en el texto, lo que el lector leerá, y aquí empezamos a jugar con las palabras, con los enfoques y con las motivaciones del escritor. Podemos decir que el lector va a leer del hueco existencial donde todo individuo cae a ratos, a veces en un periodo largo, en otros, como en el caso del maestro Chalbaud, por periodos muy cortos, pues su actividad artística era y es tan movida y dinámica que difícilmente el maestro se queda en ese estado de ánimo. Podemos ver textos sobre la soledad, esa soledad que se ve traicionada por la vitalidad del ser del escritor. Por eso la creación y la publicación de este libro se gestó por casi 40 años, hasta este momento en el siglo XXI, y en el siglo XXI, un momento, y en el 2020, un año tan particular,
Es libre, el texto es libre, la poesía, y nace este libro. La sombra, el ayer, la infelicidad, el miedo y la melancolía resucitan a cada rato bajo la lluvia de palabras que componen estos poemas. Las visiones de la tristeza hacen de Chalbaud un chamán de pensamiento poético con el que millones de venezolanos pueden decir que son contemporáneos en este momento. Desde el hambre, desde el deseo sexual natural en el ser humano, pasando por la muerte de la fauna de iguales que componen nuestra sociedad, hasta llegar al mar. Si hemos de buscar el mar, quizás solo consigamos piedras. Lo incomprensible de la vida también serán reseñadas en las pequeñas cosas de la melancolía. Y aunque dicen que el mar todo lo borra, siempre existirán las apariencias, las preguntas sin respuestas, la hoja en blanco, la mañana y la mentira. Para el escritor, para Chalbaud, la debilidad no está permitida, y volver, como en aquel tango de Gardel, siempre es una opción, en ocasiones épica. Mientras que el entendimiento de dos almas es el pez de ese mar donde también nada el amor y el odio. Y si lo reflexionamos, en el fondo hay un momento en el libro donde parece decirnos que la vida era el invierno, o mejor, el frío de su natal Mérida, así como el Rosebud del Ciudadano Kane de Orson Welles. Para concluir, vamos a leer uno de los poemas que forma parte de este libro. Es el poema 16, que dice lo siguiente, me permito leer. Si muriera esta noche, terminaría mi canto, flotaría en el crepúsculo mi cadáver de luz, mi osamenta de esperma derretida, el milagro. Y cada angustia rota tocaría en cada puerta de cristales amargos. Mis sueños, mis palabras, mis sollozos de humo, mis pasiones, mis manchas se hundirían en el mar. Todo el ardor gigante de mis desequilibrios, inmóvil, siempre inmóvil, junto a las barricadas del fin. Solo sería una mancha azul, donde estaría mi eco, entonces despoblado de sombras y calumnias. ¿Dónde mi temor signo de mis contrariedades? ¿Dónde mis brazos pálidos sin uvas ni caminos? Si muriera esta noche en mis sueños, más que sueños, mentiras gigantescas, mentiras para amarme, reposarían esclavos de un Dios indiferente, que no mueva la mano hacia la tierra. Si muriera, mis ojos ya no leerían, mi sangre coagulada tendría válvulas apretadas en contra de mi furia. Mis ilusiones mansas de hacer bien, los piadosos engaños que en la casa de algún Dios rezaría, callados, taponados, con grandes trapos, mudos. No vería, no hablaría, no pensaría en mi cielo, ni en mi tierra. Mi infierno de aventuras amargas se quemaría a sí mismo. Las llamas más adultas de mi cruel paganismo solo tendrían bagazos al calor de su lengua. Mis versos, mis apuntes, mis memorias, presentes de que viví algún día, colgarían de los árboles otoñados con muerte. ¿A qué parcela triste las podridas hojas su espectro bajaría? Las hojas más hermosas, sin aire, sin pulmones, cargadas en los féretros de todos los temores, quemadas por los cirios de todos los entierros, silentes, los silencios que hay en todas las muertes. Mi muerte, oye mi muerte.
Ah, caminante, recoge la semilla de los hombres que aún viven y hazla crecer a prisa. Vas a morir. La noche se abalanza. El murciélago manso de la cansada muerte cruzará los espacios que no cruzaste en vida. Si yo muero esta noche, tendré cal en los labios, algodones marchitos taponando mis ojos, huracanes inmóviles dentro de mis oídos. Mis sueños, mis amores, mis dulces ambiciones, mi corazón sediento. ¿Dónde entonces? Abridme la puerta, abridme 100 puertas de esperanza. Si muriera esta noche, ¿quién lloraría por mí? Toda Venezuela lloraría por el maestro. Esto es parte de lo que podrán leer en este libro, Fuera de Cámara, poemario, primer poemario del maestro Román Chalbaud. Ha sido un gusto.